¿Cómo están? Buenos días con todos. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por su tiempo. Como ya lo dijeron, nosotros estamos aquí para poder un poco compartir con ustedes experiencias, cosas, tips que a lo mejor por ahí o lo sabemos y se nos olvidó o no lo sabíamos y hay una manera creativa de que nosotros podamos aprender y que podamos conocer básicamente. Entonces, la charla de hoy está dirigida básicamente a lo que son drones de consumo. ¿A qué se le llama dron de consumo? Son aquellos drones que nosotros utilizamos para temas netamente audiovisuales. No se entienda el tema de consumo a que yo lo puedo utilizar para otras cosas. Si bien es cierto, los drones han sido utilizados para topografía, para fotogrametría, no es el uso adecuado. Si lo ponemos en un ejemplo, es como que nosotros querramos remolcar un tráiler con un auto tico, ¿no? O sea, de repente vamos a exigir más el tema o no está preparado para poder hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una línea de consumo, en drones hay la línea Consumer y hay la línea Enterprise. La línea Enterprise ya son todos los drones más grandes que están disponibles para poder hacer eso. Dentro de la línea Enterprise, por ejemplo, para fotogrametría está el Phantom 4 RTK, porque con el sistema RTK hace una fotogrametría. Pero los drones de consumo son los que nosotros podemos utilizar para trabajos audiovisuales, en algunos casos para una inspección aérea, para fotografías artísticas y netamente para lo que son temas audiovisuales. Entonces, ya DJI ha descontinuado la línea Phantom. O sea, Phantom fue por muchísimo tiempo el buque insignia de la marca. El Phantom es este que está acá, que es el dron clásico, que es el dron blanquito, que todo el mundo ha visto y que la gente lo volaba. Ahora, ¿a qué me refiero con el tema de que no está preparado? Por ejemplo, esto tiene un accesorio que va aquí que se usa para fotogrametría. Esto es una antena que va a jalar la señal RTK y va la señal PPK para poder nosotros tener una lectura. Pero el dron no está preparado para esto. O sea, yo le estoy poniendo un accesorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso me refiero con que esto, que es un dron de consumo, está habilitado para que se pueda, digamos, realizar una labor para la que no fue concebida de manera original. De que puede funcionar, de que puede, perdón, adaptando, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de la serie Mavic, la serie Mavic es la serie que nos tiene a nosotros, por ejemplo, varios modelos. Este es el Mavic 3, ¿ya? El Mavic 3 es el que ustedes están viendo acá, que tiene tres versiones, además, que tiene el Classic, que tiene el Pro y que tiene el Cine. Son tres modelos distintos que vienen en este Mavic y básicamente nosotros vamos al tema de que mantiene la misma esencia, que son los drones plegables, que tienen una cámara que está mucho más preparada para poder realizar los trabajos que nosotros querramos hacer. En este caso, el que yo tengo acá es el Pro, es el Mavic 3 Pro. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque tiene tres tipos de lentes y esta cámara está diseñada con una colaboración hecha con Hasselblad. Hasselblad es una marca de cámaras de fotografía que es una marca top. Si nosotros lo ponemos a nivel de autos, podríamos decir que Hasselblad es el Rolls-Royce de las cámaras. Entonces, cuando tiene una colaboración con esta marca importante, es que los parámetros de la cámara han sido diseñados por esta marca Hasselblad para que podamos tener la mejor experiencia. Si hablamos ya del cine, estamos hablando de un dron mucho más caro, pero que tiene además otro tipo de segmento, que es el segmento de la cinematografía y que definitivamente maneja mucho más presupuesto que algún proyecto audiovisual que nosotros podamos tener. Entonces, siempre tener en cuenta y diferenciarnos. La serie Mavic comenzó con el Mavic Mini y bajo la creación de un parámetro que permitiera no tener licencia ni tener que registrarse. Nosotros aquí en el Perú tenemos la mala costumbre de que tenemos un dron y que nosotros, como lo sabemos manejar, lo hacemos, pero no tenemos licencia
ni inscribimos nuestro dron en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿no? Entonces, para ponerlo en un contexto, el dron no es un juguete, no es un carrito a control remoto que nosotros lo compramos porque lo quiero ver volar y porque quiero sacarme una foto. El dron es una aeronave. Es una aeronave no tripulada y como toda aeronave no tripulada utiliza el espacio aéreo peruano y como tal tiene que ser registrado. Es como que nosotros nos compremos un carro y no lo inscribamos en el Ministerio de Transportes para que nos den la tarjeta de propiedad y nosotros manejemos el dron sin tener, o sea, manejamos el carro sin tener brevete. Para manejar un dron y para poder dar un servicio debemos tener una licencia que avale que nosotros estamos manejando, aun cuando sea de consumo. ¿Qué pasó con el primer dron que salió, que fue el Mini? El Mini, según la regulación americana, que es la que comanda todo este tema, ¿ya? A partir de una aeronave que pese 250 gramos hacia arriba, ya se necesitaba tener una licencia de piloto y registrar el dron. Entonces, ¿qué hizo DJI? Sacó la serie Mini, pero con el peso de 249 gramos. O sea, no llegaba a los 250, con lo que yo estaba obligado a registrarlo y a tener una licencia de piloto para poder manejar este dron. Entonces, de ahí es que nace la historia del Mini. Luego salió el Mini SE, que era el Mini Special Edition, por eso eran las siglas de SE, y de ahí comenzó ya toda la evolución. Vino el Mavic 2, el Mavic 2 Air, vino el Air 2S y luego pasamos a la serie Mini, el Mini 3, el Mini 4. El Mini 3 innovó porque ya teníamos nosotros la posibilidad de grabar también video en vertical, ¿no? Querido, o sea, requerido por el tema de las redes sociales para hacer un reel, pero ya luego la serie Mavic siguió evolucionando y siguió lanzando ya este tipo de aeronaves. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí son drones que básicamente se manejan igual. Este es el Mini Pro, este es el 3 y el que tenemos aquí nosotros, ¿ya? Es el Mini 3 Pro. O sea, dense cuenta que aquí tenemos nosotros varios modelos. Este que está acá es el 3. En orden de salida vendría a ser así. Este es el 3 Pro, que ya nos permite a nosotros tener la posibilidad de grabar en horizontal y grabar también en vertical. O sea, en vertical se usa mucho para redes sociales. Cuando uno quiere hacer algún reel, tiene que hacerlo. Si no, antes, ¿qué hacíamos? Grabábamos de lejos y centrábamos el objetivo en el medio de la pantalla para que luego al editar y cortar pudiéramos tener, pero tampoco nos aseguraba un tremendo aforo, ¿no? Ya con esto se puede hacer. Viene el 4 Mini, pero ya para la versión más avanzada viene a hacer esto. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de drones, también se crea una aplicación exclusiva para ellos, que es la DJI Fly. Cuando comenzó el tema de los drones, teníamos unas aplicaciones, unas apps que nos permitían a nosotros poder manejar. En el caso del Phantom se manejaba con el DJI Go 4.0. Los anteriores modelos se manejaban con la DJI Go, nada más. Luego salió la DJI Go, pero para toda la serie Mavic ya se creó el DJI Fly, que lo podemos descargar sin ningún problema en los teléfonos que usan iOS, en este caso los iPhone, pero que en algunos Android ya la aplicación DJI no está disponible en la App Store, que es lo que tenemos que hacer nosotros, bajarla a través del Internet, pero como APK. APK es una extensión que nos permite a nosotros instalar en nuestro teléfono la aplicación para poder utilizar y para poder volar este tipo de drones con la aplicación DJI Fly. Les debe haber pasado a algunos que buscan, por ejemplo, en el App Store, ¿no? La aplicación DJI Fly y no les sale, porque en algunos dispositivos se bloquea. Pero si la bajamos por la aplicación APK, nosotros podemos tener básicamente toda la información. Pásame un control remoto con pantalla. ¿Ya? Hay un tema que también viene a favor y en contra con los nuevos controles remotos, ¿no? Versus el control remoto normal. Mucha gente quiere
el control remoto con pantalla, porque dice, claro, ya no saco el celular, no saco el teléfono, puedo mirar y todo el tema, pero esto tiene algo en contra. Y algo en contra es que si yo no estoy conectado al Internet, no tengo ningún tipo de información. O sea, si yo vuelo cualquier dron con este tipo de control remoto, tengo que conectarlo a Internet, porque el Internet me actualiza los planos, o sea, me actualiza los mapas, ¿no? Para yo poder volar, y en el caso que yo esté en una zona geo o en una no-fly zone, yo no puedo tramitar el permiso rápido en línea para poder volar si es que no tengo una conexión a Internet. Es, por ejemplo, el tema con los Smart Controller. El Smart Controller vuela con algunos drones de la serie Mavic, pero no tenemos conexión a Internet. Entonces, a mí me ha pasado que yo volando en una zona que ya había volado y que solicité conectado al teléfono el desbloqueo de la zona y me lo dio de manera inmediata, no lo pude hacer con el DJI Smart Controller porque no tenía esa capacidad. Y estos controles remoto, si bien es cierto, son poderosos porque estos controles te dan 5 veces más luminosidad que cualquier dispositivo, te dan una mejor capacidad y una mejor conectividad con la aeronave, te quitan un tema. Y el tema es que no tienes la facilidad de poder volar en una zona geo. O sea, yo me voy, por ejemplo, a volar cerca a la Universidad San Marcos. Ya es una zona que está prácticamente protegida porque estamos cerca al aeropuerto. O yo estoy de repente en una parte en San Juan de Miraflores que todavía me aplica un poco la zona no fly zone por el tema de la base aérea Las Palmas. Entonces yo con el celular, no, porque tengo la cuenta registrada y tengo mi número, pido que se desbloquee la zona, me dan la autorización, o sea, obviamente aceptando que yo me hago responsable por cualquier tema y yo puedo volar. Pero con este tipo de controles se hace un poco más complicado. Entonces es bueno tener en cuenta que con estos controles remotos tenemos que conectarnos sí o sí a la señal Wi-Fi de nuestro celular. Si no, vamos a poder volar, por supuesto que vamos a poder volar, vamos a poder hacer lo que queramos hacer, vamos a poder hacerlo. Pero si yo quiero tener una georreferenciación con el mapa para saber dónde estoy, no la voy a tener. Cuando nosotros volamos en lugares donde no conozco, o sea, si yo conozco esta zona, yo sé que para allá está la avenida Arequipa, que hacia allá está la Vía Expresa y que más allá está el Parque del Lince. Pero si yo estoy en provincia o estoy en el extranjero y no conozco el sitio y yo no sé por dónde se fue el dron, o sea, lo tengo volando y digo, ahora dónde estoy, ¿cuál es la mejor manera de saber dónde estoy? Entro al mapa y en el mapa me indica los cuadrantes, dónde estoy y siempre voy a tener la línea del retorno a casa que me va indicando hacia dónde yo estoy. Por eso es importante aprender a volar también mirando los mapas de ubicación. Para eso es también importante tener el tema del Internet y cualquier actualización al firmware que hay me salta de manera automática para yo poder actualizarlo. Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de controles remotos tienen pro y tienen contra. El pro, como les repito, 5 veces más luminosidad, tiene una mejor conexión, es mucho más práctico porque yo veo aquí, no tengo que descargar ningún programa, pero al momento de tener un tema como esos, ahí van a saltar los problemas. Entonces, dejando claro el tema, nosotros debemos saber que los drones no son juguetes, son unas aeronaves y el dron viene seteado para que pueda volar hasta 120 metros. ¿Por qué? Porque del suelo, 120 metros hacia arriba, yo no estoy invadiendo el espacio aéreo comercial. Por eso es que los drones por defecto vienen que vuelan solo hasta 120 metros. O sea, si yo quiero una vista panorámica de la ciudad, en 70 metros de altura ya yo tengo una vista panorámica. Si yo quiero irme más arriba, me puedo ir más arriba. Pero a partir de los 120 metros hacia arriba ya yo estoy invadiendo el espacio aéreo comercial, donde vuelan helicópteros, donde pueden volar también avionetas. Entonces, ustedes han visto que de repente en algún momento están por la calle y pasa un helicóptero y ustedes ven, oye, ese helicóptero está volando bajito. No, el helicóptero está volando arriba de los 120 metros, solo que como es grande, se ve chiquito y parece que estuviese cerca. Pero hay que tener cuidado porque ahí estamos nosotros ya metiéndonos en un tema. Por eso es que cuando nosotros seteamos el dron para volar
hasta los 200 metros o 300 metros de altura, nos sale y nos figura una advertencia que debemos tener cuidado y que la tenemos que respetar. Por eso es importante que cuando nosotros volemos un dron tengamos una licencia, porque cuando hacemos el curso de piloto, todos esos temas se pueden aprender. De igual manera, cuando nosotros sacamos la licencia y nosotros tenemos y estamos registrados en el ministerio, nos llegan los famosos NOTAM. Los NOTAM es la nomenclatura en inglés que es Notice to Airmen, o sea, noticias para los hombres del aire, para pilotos. ¿Qué es el NOTAM? El NOTAM son especificaciones con coordenadas que nos emiten a nosotros para indicarnos de que de tal fecha a tal fecha un perímetro determinado va a estar prohibido para actividades aerocomerciales. Por ejemplo, en la parada militar de 29 de julio. O sea, en el Perú es una norma que en el espacio donde esté el presidente o presidenta de la República no se puede volar dron. Entonces, ¿cómo sé eso? Porque la DGAC manda un NOTAM donde dice de tal fecha a tal fecha y de tal hora a tal hora el perímetro comprendido entre la coordenada tal, tal y cual va a estar restringida. Entonces yo lo sé. Si yo vuelo mi dron, ¿qué cosa voy a hacer? Me voy a exponer a que los inhibidores de vuelo me bajen el dron. Entonces, ¿por qué? Porque estoy irrespetando lo que ya se dio. Entonces, existen los inhibidores de vuelo. O sea, existen, parecen unas bazucas, pero ¿qué hacen esos inhibidores? Lanzan pulsos electromagnéticos que tienen dos posibilidades. O me aterrizan el dron en el momento o lo mandan hacia el punto de origen. ¿Cuál es la determinación de la policía cuando ve un dron de ese tipo? O sea, mandarlo al punto de origen, al punto de donde despegó. ¿Por qué? Porque si yo tengo una bomba en el dron y lo voy a aterrizar ahí porque lo vi volar arriba, estoy bajando para que me detone en la cara. Entonces, ¿qué hago? Le devuelvo la bomba a quien la mandó. Hablando en un caso extremo, ¿no? Pero, digamos, bajo un pensamiento policial. Entonces, eso es lo que hay. Por eso es la importancia de que nosotros, por más chiquito que sea el dron, lo registremos y que nosotros tengamos la buena costumbre de sacar nuestra licencia para piloto. Ahora, el manejo del dron es exactamente el mismo en todos los modelos. Puede cambiar la forma del control remoto, puede cambiar la manera del joystick, pero para los drones de DJI hay una sola manera de poder hacerlo. Tengamos en cuenta que DJI es dueña del 85% del mercado de drones a nivel mundial. 85%. O sea, ni GoPro cuando lanzó el Karma, que es un dron que ellos inventaron que se ponía la GoPro dentro del gimbal para poder grabar, no tuvieron éxito. Porque cuando ellos sacaron el dron Karma, DJI lanzó el primer Mavic, el Mavic Pro. Entonces con eso se tumbaron al negocio de GoPro y GoPro entendió de que no era su rubro y nunca más sacaron. Ahora han salido otros drones, pero ustedes a dónde van, o sea, el 85% de drones son DJI y se venden en todo el mundo. Y en todo el mundo también se regulan. Entonces debemos tener en cuenta eso. Para eso es importante que nosotros, cuando tengamos un dron de consumo, número uno, vamos a la DGAC a declararlo. En la página de la DGAC está el formato. Yo inscribo el dron con el número de serie y con todo, lo inscribo. Y la DGAC me da una tarjeta de registro, que es como la tarjeta de propiedad del dron. Me da un original. Yo el original lo guardo en casa, saco una fotocopia a color, lo enmico y lo tengo siempre en mi maleta. ¿Por qué? Porque les va a pasar que en algún momento, hoy no pasa nada, hoy no pasa, tú vuelas un dron y viene el sereno, no tiene permiso, baje su dron. Pero si viene un policía y te dice, muéstrame el registro del dron, ¿cómo yo sé que el dron es suyo? No tienes cómo justificarlo y te lo pueden hasta decomisar. Entonces es importante que aun cuando sean drones de consumo, que sean drones de uso, digamos, recreativo, como los Mavic Mini, o de ya el audiovisual, como los Mavic 3 o como el Mavic Air 2 o el Air 2S, tengamos en cuenta que tenemos que registrarlo.
Una vez que nosotros registramos y que tenemos la tarjeta de registro, ya nuestra aeronave, porque tenemos que llamarla así, aeronave, que es una aeronave no tripulada, obviamente, eso es un dron, una aeronave no tripulada. Tenemos que hacer nuestro curso. En el curso de piloto, después de tener horas de práctica, a nosotros lo que nos van a enseñar son a respetar y a tener responsabilidad bajo los parámetros que un piloto profesional debe tener, al igual que un chofer. Yo sé que si veo un paso de cebra, la prioridad la tiene el peatón. Yo sé que si estoy entrando a un óvalo, la prioridad, la preferencia la tiene el que está dando la vuelta en el óvalo y no yo que estoy entrando. Si yo soy un chofer con brevete, sé que no me puedo meter en una línea, o sea, a una avenida en contra, ¿ok? O sea, si me voy a estacionar, no puedo utilizar un espacio para discapacitados. ¿Por qué? Porque me lo enseñaron cuando yo hice mi curso para chofer. Igual en el curso de piloto. Uno debe tener un respaldo. Si nosotros queremos dar un servicio audiovisual, hay empresas que te dicen, perfecto, te contrato. ¿Tienes licencia? No tengo licencia. No puedo. Si yo sé manejar dron y quiero ir a una mina a dar un servicio, la mina te pide, o sea, licencia. ¿Por qué? Porque la mina también tiene que adquirir un seguro para poder realizar ese tipo de trabajos. Entonces, si nosotros tenemos esto, debemos ser lo suficientemente profesionales para poder hacer bien las cosas. Entonces, los drones se registran y eso es gratuito. O sea, el registro del dron es gratuito, no cuesta. Se bajan la forma por la página de la DGAC, se inscriben, lo presentan en la mesa de partes y cuando ya está les dicen, van y recogen una cartulina. Le sacan una copia, la inmican y la original la guardan en casa, porque si por A o por B se les perdió, no se les pierde la original, se les pierde una copia. De igual manera, cuando ustedes salen al extranjero, hay mucha gente que sale al extranjero con los drones para tomarse fotos en la playa, en el campo, a donde sea. Hay una manera de salir y es registrar el dron en aduanas. Cuando ustedes vayan a salir por cualquier motivo al extranjero y están llevando el dron, lo tienen que registrar. Porque si no lo registran, cuando ustedes ingresen al país, el dron se lo van a retener. Y le van a decir, demuéstrame que el dron es nacionalizado. Cuando uno compra un dron aquí, la SUNAT y en este caso aduanas asume que es un dron nacionalizado. ¿Qué cosa quiere decir? Que es un dron que una empresa importó, pagó los impuestos de ley, lo tiene en el Perú y ya esa mercadería está nacionalizada peruana para podérsela vender a todas las personas que quieran comprarlo con los impuestos de ley adecuados. Cuando salgan del país, ¿qué tienen que hacer? Se van hacia la parte de la salida internacional del aeropuerto y le dicen, vengo a registrar un equipo para una salida temporal. Se van donde la gente de aduanas, van a llenar un formato que también está en digital, que se llama Bienvenidos al Perú. Entran ustedes y ponen ahí el modelo, el número de serie y todo el tema, y con eso ya ustedes están dejando una constancia de que el dron que están sacando al extranjero y que luego van a volver a ingresar al país es un dron que es de propiedad de ustedes. Si no, se los retienen y van a tener que hacer todo un trámite, a perder tiempo en llevar la factura, en demostrar que el dron es suyo y que todo el tema, y eso es engorrosísimo. A mí me pasó alguna vez que por flojera no lo hice y al final me tuve que comer todo ese trámite. Si van a viajar a provincia, ya sea en avión o ya sea por carretera, las baterías se llevan descargadas. No las lleven cargadas, porque las baterías tienen además un ciclo de vida, un ciclo de carga. La empresa DJI asegura hasta 300 ciclos de carga. O sea, 300 veces que yo cargue la batería que funcione de manera óptima. Después de los 300 ciclos, no es que la batería ya no sirva, es que la batería va a comenzar a cargar menos capacidad. Pasa como en los teléfonos. Ustedes si tienen un teléfono, ven condición de la batería y les indica 80%, 85%. O sea, ¿por qué? Porque ya la batería ha cumplido los ciclos de carga que, digamos, le garantizan una carga sana y comienza poco a poco a perder su capacidad. ¿Cuál es la manera? Yo viajo a provincia, o viajo al extranjero, o viajo por tierra, o viajo por avión, las baterías se llevan descargadas. Y también, si yo voy a tener el dron guardado, no cometan el error
de guardar el dron con las baterías cargadas, porque se descargan y yo pierdo, o sea, desperdicio un ciclo. Por ejemplo, yo tengo mi dron, ¿ya? Entonces saco la batería, la cargo y lo guardo cargadito. No lo voy a utilizar en una semana. A la semana que yo voy a ver el nivel de carga, ya está en 75%. O sea, ya hay una luz menos. De las 4 ya hay una luz menos. Entonces tú dices, ah, ok, entonces para que me dure, lo voy a poner a cargar para completar la carga. Acabas de desperdiciar un ciclo de carga de la batería. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que si ustedes van a volar en la mañana, carguen la batería del dron la noche anterior. Si ustedes van a volar en la tarde, carguen el dron en la mañana o con un día antes, o sea, con un día de anticipación, para que aseguren el rendimiento óptimo de la batería. Esa es la manera y esa es la forma. Ahora, si nosotros volamos en altura, volamos en la sierra, tengamos en cuenta que la capacidad de la batería también se reduce. Eso es normal. ¿Por qué? Por factores climatológicos y por presión atmosférica, por la elevación y por la altura. O sea, una batería de dron no me va a rendir igual en Lima o en Cusco, o en Lima o en Arequipa, o en Lima o en Puno, o en Lima o en Cerro de Pasco. O sea, no es que el dron esté fallando, no es que la batería está defectuosa, es que siempre pasa eso. Las baterías tienden a durar menos cuando estamos nosotros en zona de altura. Ahora, la mayoría de drones vuelan hasta, digamos, unos metros. La medida más baja para que un dron vuele son los 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, Cerro de Pasco está como a 3.000 y tanto y en la zona más alta está a 4.000. O sea, el dron te va a levantar, pero te va a indicar en el menú de la pantalla, estás volando sobre la altitud permitida o desarrollada para este dron y algunas funciones no van a darse de manera correcta. O sea, el dron te va a elevar igual, pero no te va a rendir de manera similar. ¿Por qué? Porque el dron está sobrepasando los límites para los cuales se está formando. Eso normalmente ocurre con estos drones de aquí, con los drones chiquitos, con la serie Mavic Mini, con los Mini. Estos no, porque estos te aguantan hasta 6.000 metros, o sea, te vuelan hasta 6.000 metros sobre el nivel del mar. Pero yo no creo que haya ningún piloto que llegue a 6.000 metros, ¿no? O sea, al menos no de manera tranquila, ¿no? Pero igual se protegen también para poder nosotros realizar este tema. Ahora, teniendo en cuenta el uso y el cuidado de las baterías, teniendo en cuenta nosotros y sabiendo qué es lo que pasa con esta serie, cuál es el tema del control remoto, nosotros vemos también que tenemos que darle un uso responsable y eso es parte de lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando utilizamos y cuando vemos el tema de la licencia. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, vuelo el dron en Surco? O sea, en Surco tengo muchos problemas para volar. Primero porque está la base aérea Las Palmas y hay muchos lugares que están restringidos de volar. Uno. Y dos, que tengo la queja de los vecinos porque lo consideran espionaje aéreo. Entonces, si yo vuelo un dron, tengo que tener en cuenta y tengo que tener la responsabilidad de saber que el dron no puede ser mal utilizado. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de los drones con los carros. El dron está hecho para hacer tareas específicas. El auto igual. El auto cumple una función de trasladarme y transportarme. Que yo quiera hacer piques con el dron, que yo quiera agarrar un carro para asaltar y darme a la fuga, ya es un mal uso del vehículo. En este caso el dron es similar. Si yo lo tengo para una tarea específica, debo centrarlo a eso y no utilizarlo de otra manera. Hemos tenido clientes que han venido a comprar aquí drones y y yo he ido a darles la capacitación y algún cliente me dijo, mira, yo tengo el dron aquí en mi departamento en el Golf y yo quiero levantar el dron para mandarlo hasta donde trabaja mi enamorada y saber si mi enamorada me saca la vuelta o no. O sea, se dan cuenta, o sea, y eso no me lo contaron, yo lo viví, yo lo vi, yo le dije, no se puede y ahí tenemos que tener nosotros la claridad de cuál es el uso correcto que se le tiene que dar al dron. El dron no es un objeto de espionaje, para eso hay otro tipo de drones, otro tipo de licencia y otro tipo de tratamiento.
Entonces hay que aprender a diferenciar un poco cuál es lo que tenemos que utilizar y cuál es lo que no tenemos que utilizar y lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, tener en cuenta ese tipo de situaciones. Viendo el tema también de los drones y yéndonos un poco a las experiencias, vamos a hablar de cuál es la rutina de vuelo del dron. Todos los drones de DJI tienen un 70% de vuelo seguro en porcentaje de batería. Yo debo guardar el 30% restante para el retorno a casa. La mayoría de accidentes que se dan por batería, por caída de drones, vienen por temas de error humano, como los accidentes aeronáuticos. ¿No? Vienen también por error humano. ¿Qué pasa? Yo estoy volando, tengo una sola batería, estoy en lo mejor del vuelo y ya me suena la alerta de batería baja, un ratito más que me falte esta toma. Voy a dar esta vueltita, voy a jalar y me voy más acá porque no tengo otra batería y no tengo tiempo. Ahí nosotros consumimos el tiempo de gracia, ese periodo de gracia, por llamarlo de alguna manera, que nos da la batería del dron para que nosotros podamos tener un vuelo y un aterrizaje seguro. Entonces, ¿qué pasa? Antiguamente, ¿qué pasaba con los drones? Se caían, porque se apagaban en el aire y se caían. Ahora no. El dron tiene 30%, ¿no?, hacia abajo de reserva para el retorno a casa. Entonces, ¿qué pasa? Si me suena la batería y tengo que traer el dron y tengo que bajarlo. Si yo hago caso omiso y sigo volando el dron y sigo haciendo uso del dron, el dron me lanza una segunda advertencia. Cuando el dron ya pasa de batería baja a estado crítico de la batería, que es el 10%, el dron se va a bloquear. El dron no me va a responder al control remoto y por seguridad el dron va a buscar aterrizar. Pero yo no sé dónde va a aterrizar. Si va a aterrizar en la copa de un árbol, o en una azotea, o en el mar, o en una piscina, o en la Javier Prado, o en la Vía Expresa, no lo sé. Por eso es importante que nosotros aprendamos también que cuando volamos un dron de consumo, respetemos las alertas que nos manda. El aplicativo de DJI Fly es amigable y está diseñado para que nosotros podamos tener una buena experiencia de vuelo. De principio, cuando nosotros volemos el dron, tengamos la paciencia de que el dron termine de configurar los satélites y que nos diga es momento de lanzar. A veces hay gente que prende el dron y como está apurada, lo lanza y en el aire el dron chapa las señales, pero no georreferenció el punto desde donde despegó, que es el punto además donde tiene que aterrizar. Eso pasaba con los Mavic, con los Phantom. ¿Qué pasaba con los Phantom? Que la gente agarraba y cuando el dron estaba aterrizando pensaban que estos que son los landing, que son, o sea, los trenes de aterrizaje, pensaban que eran unas asas y en el aire agarraban y lo apagaban. Entonces, ¿qué pasa? Que el dron, tanto hacer eso, determina que la altura segura para apagarse es esta y no es el suelo. Y de acá hasta acá hay más o menos como 2 metros. Entonces, ¿qué pasaba? Y le ha pasado a gente que tanto hacer eso, el dron venía y al momento que llegaba a esta altura, determinaba que ya era su altura para aterrizar y se apagaba y se caía y se rompía. ¿Por qué? Por el mal uso que se le daba a la aeronave. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros cuando sacamos un dron, el dron primero jala las señales del satélite. Debe tener por lo mínimo 11 señales de satélite para poder georreferenciarse y para poder volar de manera segura. Entonces, cuando ya nos dé la alerta, recién nosotros podemos despegar el dron y podemos hacer el vuelo que nosotros tengamos destinado y pensado a realizar. Es importante actualizar el firmware, actualizar la zona no fly, la zona de no vuelo. Es importante que nosotros cuando volemos el dron tengamos de principio lo que se llama la línea de vista. ¿Qué es la línea de vista? Primero, yo voy a volar el dron y tengo que fijarme. Si no tengo cables arriba, si no tengo un árbol con una rama batiente que me puede dañar la aeronave, y 3, que no tenga algún entorno libre de interferencias. O sea, si yo lo voy a despegar de la esquina, de acá de esta esquina,
yo tengo que buscar la ubicación porque yo sé que cuando se va, que no choque con los cables y que no tenga ningún tipo de problema. Y cuando yo vuele el dron, yo lo tenga ya arriba, el dron debe estar siempre hacia mi visión, hacia mi vista, ¿ya? Para yo poder ver. En algún momento el dron se va a perder, no lo voy a ver. Para eso ya tengo los instrumentos que me da el aplicativo para yo ubicarlo y saber a dónde estoy, ¿ya? Pero de principio hay que saber identificar el entorno. Tengamos en cuenta que los vidrios de los edificios, las antenas y los lugares donde hay alta concentración de metal me generan una interferencia electromagnética. O sea, yo voy a volar el dron, por ejemplo, en un helipuerto. La gente dice, el helipuerto es un lugar seguro para volar. Sí, pero es seguro para los helicópteros, no para los drones. Si tú vas a volar el dron en un helipuerto, lo vas a poder despegar, pero al momento que lo quieres aterrizar, esa barda metálica, ese círculo metálico que tiene, te genera una interferencia electromagnética y el dron no va a bajar. El dron se va a quedar ahí y tú quieres bajarlo y el dron no baja. Y no baja porque tiene una interferencia electromagnética. Igual, si lo quieres volar en el Estadio Nacional, me ha pasado también que vuelo el dron para un comercial, saco, hago las tomas perfectas y todo el tema, y cuando lo quiero aterrizar, el dron no aterriza. O sea, no bajaba del techo. He tenido que sacar el dron y aterrizarlo en la calle. ¿Por qué? Porque el estadio tiene un techo de metal y esa interferencia, ¿no?, hace que el dron no pueda bajar. Entonces, aprendamos a identificar los entornos seguros para que nosotros podamos despegar el dron y de igual manera para que nosotros podamos aterrizarlo, ¿ya? Esos son los cuidados que nosotros debemos tener al momento de volar, a la hora de nosotros despegar el dron. Y finalmente, tengamos en cuenta para qué sirven estos tres botones de acá, que dice C, que dice N y que dice S. Estos son modos de vuelo. La N es el modo normal, que viene seteado aquí. En el modo normal yo tengo el dron georreferenciado. El dron no se pierde porque el dron se georreferencia. Si yo lo pongo al lado de acá, que es el lado C, este es un modo de vuelo que es el modo cine, que antiguamente venía con la letra T o el modo trípode. ¿Qué es lo que hace este modo? Endurece, ¿no?, el movimiento del dron para darle más estabilidad al momento de yo querer hacer alguna toma. Por eso tiene este modo, el modo C o el modo trípode. Es como que yo ponga la cámara en la mano y se me mueva o la ponga en un trípode. En el trípode va a estar fija y no se va a mover. Exactamente pasa lo mismo con esto. El modo N, el modo normal, y el modo S es el modo Sport. El modo Sport me da hasta 15 kilómetros más velocidad que el modo normal. Pero ¿qué pasa? Me anula los sensores anticolisión. Entonces, si yo lo vuelo en el modo S, el dron me va a volar, pero si detecta algún obstáculo, el dron se va a estrellar, porque al ponerle el modo S, yo estoy anulando los sensores anticolisión. Y como todo dron, los sensores anticolisión funcionan normalmente con la luz del día. O sea, estos son, como ojos, como mini cámaras que tiene el sistema. O sea, nos pasa a nosotros. Si yo estoy aquí y está todo oscuro y yo no veo la puerta y yo sigo caminando, yo me voy a estrellar con la puerta. Con el dron es exactamente igual. El dron tiene eso de que cuando ustedes van a volar de noche, les va a indicar ambiente no adecuado para volar, con los sensores se van a desactivar. Te los desactiva porque no ve, sencillamente porque no ve. Eso era, por ejemplo, algo que había hecho la serie Mavic Enterprise. El primer Mavic Enterprise que salió, que es parecido a este de acá, ¿ya? El Mavic Enterprise tenía los accesorios modulares, que ahora también los trae el Mavic 3. Los accesorios modulares de acá eran drones para rescate. Entonces yo tenía tres tipos de accesorios. Uno, que era la bocina, que yo podía como que perifonear, ¿ya? Y que lo usan, por ejemplo, ahora en la frontera. En la frontera, para el tema de la migración, hay un dron que vuela y que le dice, por si acaso, la única manera de entrar es con el pasaporte, no se acepta otro tipo. O sea, lo usan para perifonear. Pero eso era para un tema de rescate. Porque si yo tenía a una persona atrapada en el acantilado de la playa, yo mandaba el dron
y la tranquilizaba. Si me escuchas, hazme una señal, me levanta la mano o algo, y yo le podía mandar indicaciones, él me escuchaba, pero yo no. Luego venía la luz, la lámpara, para hacer búsqueda nocturna, pero también venía una luz de paralaje o una luz estroboscópica, que era que me lanzaba un pulso de luz cada segundo, que emulaba al flash que yo tengo en una cámara. Cuando yo tomo una foto, el flash sale un microsegundo y cuando yo veo la foto sale iluminada. Entonces, ¿qué hacía esa luz? Emitía un pulso de luz que mantenía despiertos los sensores anticolisión, porque cada segundo estaba iluminando el entorno. Entonces los sensores sí funcionaban y eso estaba hecho para un dron de rescate, porque el dron de rescate tiene otro uso diferente a los drones de consumo. El Mavic Enterprise ya, como el nombre lo dice, está dentro de la serie empresarial, dentro de la gama profesional. Estos drones, si bien es cierto, traen sensores anticolisión. Ustedes están viendo, por ejemplo, que este 4 Mini, los sensores que están acá son los sensores tipo IMU. El IMU es lo que me controla la distancia desde el punto de despegue hacia arriba, pero no me recalcula la distancia. O sea, si yo me subo a la azotea del edificio y yo levanto el dron a 10 metros, ¿ya? Me va a indicar el aplicativo que yo estoy a 10 metros. Pero si yo saco el dron del edificio, no es que el dron va a recalcular y va a decir, ahora estás a 85 metros. El dron sigue calculando sobre 10 metros. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque calcula desde el momento que el dron despega, desde la superficie donde despegó, no recalcula hacia abajo. Entonces, si yo voy a bajar el dron, me va a marcar menos 5, menos 10, menos 15, menos 20 metros. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta eso. Y lo que tenemos acá son los sensores anticolisión, que en este caso tiene sensores frontales y sensores en la parte de arriba. No trae sensores laterales ni trae sensores en la parte de atrás. No trae, si se dan cuenta. Este dron también, que es el 3, igual. Trae sensores acá y trae sensores arriba. Pero si se dan cuenta, entre uno y otro, este que es el 3 y este que es el 4, los sensores del 3 no están tan tirados hacia arriba como el del 4. ¿Por qué? Porque ya la experiencia de uso les dice a ellos qué es lo que tienen que modificar en cuanto al tema de los sensores. ¿Ok? Entonces, claro, y ese que no trae, ese es el primero. Ese es el de 200, ese es el Mini 3. Ese, por ejemplo, no trae sensores, ¿no? O sea, el Mini 3, luego viene el Mini 3 Pro y luego viene el Mini 4 Pro. Entonces, tengamos en cuenta el requerimiento que nosotros debemos tener o el conocimiento que debemos nosotros tener en cuenta para el momento de volar, ¿ya? Ahora, nosotros cuando volamos los drones, tenemos que hacerlos, esos drones han sido pensados siempre para volarse en exterior, por más chiquitos que sean. ¿Qué pasa? Los drones tienen una georreferenciación. Entonces, si yo prendo el dron arriba y lo tengo a esta altura, y yo jalo el dron cuando yo lo suelto, retorna a su punto, porque está georreferenciado, porque tiene las coordenadas de dónde está ubicado. Si yo lo vuelo en un interior, ¿qué pasa? Que no me capta las señales GPS, no se georreferencia. Entonces yo prendo el dron y yo tengo el dron acá adentro y el dron ¿qué va a hacer? Va a hacer un movimiento involuntario hacia un lado o se tira hacia el otro lado o va a tender a subir o va a tender a bajar. ¿Por qué? Porque no está georreferenciado, está flotando en el aire, no tiene, o sea, indicadores para que le digan quédate quieto ahí. ¿Y qué pasa? Que yo en ese momento que veo que el dron se me va para abajo o se me va hacia arriba o se me va a un lado o se me va al otro, me desespero, no controlo bien y termino estrellando el dron yo solito. Por eso es que este tipo de drones se hacen principalmente para volar en exteriores. Hay protectores que hacen que el dron sea más largo. Si ustedes se dan cuenta, el dron es chiquitito, pero el entorno de vuelo que necesita es el que está marcado por estos protectores de aquí. ¿Ya? O sea, todo este espacio es el que el dron necesita para volar con tranquilidad. O sea, no es, ojo, yo veo esto y digo, el dron es chiquito, pasa.
momentito, compara eso con esto. O sea, ahí está el tema. ¿Se dan cuenta? Ahí está el tema. Y debemos calcular eso. Ahora, otro tema también básico e importante a saber es el estado de las hélices. Las hélices son parte fundamental porque generan finalmente la fuerza para que el dron se mantenga. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que la velocidad, ¿no?, y el tipo de motores en los drones vienen cruzados. No es que estos dos motores sean iguales a los de atrás. El motor de aquí equivale al motor de acá, las hélices, y el motor de acá equivale al de acá. O sea, si yo no pongo bien las hélices, no reemplazo la forma de las hélices de manera correcta, voy a hacer que cuando yo quiera despegar, el dron haga el efecto chupón y no levante nunca. No levante nunca. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nosotros vayamos a reemplazar las hélices, tengamos en cuenta a dónde va cada una. Si ustedes se dan cuenta, aquí esta hélice tiene la panza hacia adentro. ¿Se dan cuenta? Pero si yo pongo esta hélice acá, la panza que es hacia adentro se torna hacia afuera. Entonces yo estoy invirtiendo la forma del dron. De igual manera acá. Pero si ustedes se dan cuenta, esta hélice es la misma de este lado y esta es la misma de acá. Las hélices trabajan en cruz. No trabajan de manera similar en los cuatro motores o no trabajan similar los motores delanteros versus los motores posteriores. Siempre van en X, siempre van en cruz. Así que tengamos en cuenta eso. Siempre tengamos en cuenta eso al momento de reemplazar las hélices. Y ojo, por más quebradita o rajada que esté una hélice, es mejor reemplazarla. Esa insignificancia para nosotros viendo la hélice acá, en el aire se convierte en una gran diferencia. Se convierte en una gran diferencia y puede ser la diferencia entre que el dron vuele de manera inestable o que el dron pueda tener alguna falla y nos pueda dar algún problema. Así que aprendamos a tener en cuenta y a respetar siempre el uso de lo que vienen a ser los accesorios. Ahora, los drones no están hechos para llevar otra cosa. El dron tiene un centro de gravedad. Si yo me quiero poner creativo y le quiero poner a mi flaca un cartel que diga te amo en el dron para que llegue a su casa volando, ¿qué va a pasar? Que eso que yo pongo colgando interfiere con el centro de gravedad. Viene el viento, me lo enreda con las hélices y el dron se cae, o sencillamente el cartel va a terminar haciendo un movimiento irregular que me va a generar alguna inestabilidad dentro de la aeronave. Así que tengamos en cuenta que estas están hechas para temas específicos. No querramos nosotros meter una cajita o que el anillo de compromiso, o sea, no nos pongamos creativos. El dron está hecho para una cosa, que es para volar, para fotografía, para video, para algún tipo de situación, pero tengamos en cuenta también que hay un uso responsable a través del dron. Principalmente, el dron no es un juguete, es una aeronave y como tal nosotros debemos tener siempre la forma de tratarlo y de cuidarlo de manera responsable. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda de parte de ustedes? Con toda confianza, dígame, caballero. ¿Su nombre, por favor? Pedro. Pedro, dígame, Pedro, lo escucho. He visto los que manejan el dron está bajando ya, ahí tiene el control, y lo agarra de abajo nomás y lo voltea. Claro. ¿Es normal? Eso es normal siempre y cuando sea un aterrizaje de emergencia o siempre y cuando yo esté volando en el mar y que el mar me indique a mí o sea, tenga funciones, o sea, movimientos irregulares. Por ejemplo, yo estoy volando, estoy en un yate o en una embarcación y por el movimiento del mar, o sea, el barco puede estar acá, pero en 2 segundos el barco se mueve y en 2 segundos más el barco vuelve a cambiar de posición. Entonces, eso es válido siempre y cuando yo tenga, por ejemplo, un aterrizaje de emergencia y tenga que hacerlo, que en este caso puede ser en una superficie peligrosa o en una superficie inestable como lo es. ¿Es válido? Sí. ¿Que se haga cada rato? No, porque el dron, así como despega, tiene que terminar de aterrizar, ¿no? Está bajando
Claro, pero hay que tener en cuenta que los drones, por los sensores, si yo tengo el dron prendido y yo pongo la mano, el dron se levanta. Yo levanto la mano y el dron mantiene una distancia. Entonces, lejos de yo ganar tiempo, pierdo más tiempo, porque tengo que buscar la manera de donde el dron no detecte y yo poder hacerlo. ¿A qué me expongo? A que me corte. O sea, esto son 15 veces más potentes que unas cuchillas de licuadora. O sea, los accidentes por cortes de hélices de dron son fatales, ¿ah? O sea, son bien feos. O sea, yo tengo y me rebana el dedo. O sea, no me corta chiquitito, no me araña, corta. Porque esto es fibra de carbono que está a alta velocidad. O sea, es como meter el dedo a la licuadora. Así que tengamos cuidado porque no es una buena práctica. Como le repito, es válido para temas de emergencia o un tema que, por ejemplo, volando en una embarcación, no tengo la estabilidad para que el dron aterrice porque se mueve a la superficie. ¿Qué hago? Lo jalo y lo volteo, pero hay que saber hacerlo. ¿Ya? ¿Qué tal? Jorge. Una pregunta. Yo estoy registrado ya registré mi dron mini en la DGC, Ajá. pero yo lo compraba en Estados Unidos. ¿No era un problema ahora que viajo pronto, si voy a aduanas? No, ninguno. Pues si me lo compré en Perú, Sí, donde sea. ninguno. Aduanas no te pide la factura. O sea, con el simple hecho de que el dron esté en el Perú, ya le dan al dron, o sea, el beneficio, ¿no? O sea, que está saliendo de suelo peruano y que va a regresar a suelo peruano. Entonces, lo que tienes que hacer es registrarte. Hay dos maneras de hacerlo. Uno es que tú te descargues, hay un aplicativo que se llama BP, Bienvenidos al Perú. Ese es el aplicativo. Sí, BP. Pones el aplicativo que se llama Bienvenidos al Perú y con este aplicativo tú aceptas, ¿no? Y por ejemplo comienzas a registrar bienes o artículos a declarar, salida. Entras ahí, te va a pedir te va a pedir el costo aproximado, que tú le pones costo aproximado, cuánta unidad, todo el tema, y cuando tú llegas, si lo haces de manera virtual, llegas a aduanas y le dices, acabo de registrar, bueno, tienes que hacerlo por lo menos con unas 5 o 6 horas antes de viajar, o de repente el día anterior, porque me ha pasado a mí que yo lo he hecho horas antes de viajar y cuando he llegado allá no figura en el sistema, he tenido que agarrar un papel y comenzar a hacer uno por uno todo el tema. Entonces tú si lo haces, hazlo un día antes, llegas a aduanas, te presentas y le dices, tengo aquí registrado. Ellos van a ver en el sistema, te imprimen la constancia, verifican que los códigos coinciden con lo que tú estás sacando y te entregan una ficha de salida temporal. Sales normal, tranquilo, ningún problema. Al momento de regresar, te acercas a donde registraste y le dices, vengo a hacer una descarga de una salida temporal. Sacas tu hoja, ellos van a sacar también su hoja, van a ver el dron, ok, coincide, listo, te sellan, gracias, pase y siga adelante. Eso se hace solamente a nivel internacional. La otra manera es que tú en un cuadro Excel tengas los datos del dron, o sea, tengas la marca, el modelo, el número de serie y el precio estimado en el mercado, que es lo que tú estás sacando para que puedas volverlo a ingresar. Con ese documento y ahí te piden abajo el número de vuelo, ¿no? O sea, la compañía aérea, el número de vuelo y la fecha y la hora de salida. Entonces te piden, o sea, eso lo haces en el Excel, vas y lo presentas y te dan la orden de salida sin ningún problema. El de acá, sí. ¿Hay alguna aplicación de DJ donde yo lo pueda conectar a mi computadora y hacer Flight Simulator? No. O sea, esto te da solo, o sea, el control remoto es un monitoreo. O sea, en realidad es un sistema de monitoreo de lo que el dron está viendo, ¿no? Porque obviamente todo se graba en la aeronave, pero no hay una interfaz para que tú puedas meter la señal a la computadora. Lo que existía o lo que existe son los Smart Controller, que el Smart Controller sí tiene una salida HDMI que te permite sacar la señal y meterla a un switcher o a meterla a otro. Pero en este caso, no. O sea, lo único que tiene que hacer es un tema cerrado. Lo que tú grabas, después lo puedes sacar y meter a tu computadora y subirlo a cualquier plataforma, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí. Yo tengo dos consultas. La primera es un poco técnica, porque hay como que, entre comillas, un pequeño truco con el tema de la vida útil de la batería. Que se dice que si tú usas en vuelo más del 50% de la batería, cuando tú la vuelves a cargar, no te consume una carga y más de la batería. Ahora, yo quiero saber si esa práctica es recomendable o aunque no me lo figure en el control, aún así la batería se puede hinchar o no.
La batería se hincha por varios factores. Uno, por exceso no de carga, sino de tiempo conectada. O sea, es lo que pasaba con los celulares, que la gente agarraba el celular y lo conectaba toda la noche cuando la batería se cargaba en 1 hora. Entonces, todo ese rato, la batería continuaba recibiendo carga, entonces eso hacía que se hinchara. La batería se puede hinchar, como te digo, por exceso de corriente, o se puede hinchar también por humedad o por factores climatológicos. O sea, no tienes la batería guardada en un sitio adecuado, le da el sol o está expuesta a un lugar muy húmedo y ahí también se tiende a hinchar. Pero en el caso de la vida útil, a la batería le da lo mismo si tú usas 20, 30 o 40% y la vuelves a cargar. Si yo voy a hacer vuelos cortos, un vuelo chiquito, tengo mi batería al 100%, levanto el dron y pongo y digo, ok, con esto me gasté 20% de batería, todavía tengo batería. Entonces esa batería la tienes guardada para utilizar en un tramo directo. Entonces tú vas descargando esa batería. Es como que tú tengas, por ejemplo, una bolsa con panes y te van quedando panes todavía. Cuando ya tú ves que no te queda pan, recién la vuelves a llenar. Pero si tienes todavía, usa lo que ya tienes. O sea, la batería no te va a determinar, como la usó menos del 50%, no le descuento ese ciclo y sigue estando útil. No, la batería te lo va a detectar igual desde que siente entrada de corriente. Desde que la batería detecte entrada de corriente para cargar, ya te está consumiendo un ciclo. Entonces, ese ciclo hay que saberlo utilizar, ¿no? Entonces, es como que tú pagues una entrada al cine para ver la película completa o para verla cuando faltan 10 minutos. O sea, la entrada es la misma, ¿no? Entonces, por hacerte un símil, es algo similar. Si yo voy a utilizar la batería, o sea, y tengo vuelos cortos, lo utilizo yo. A veces llevo la batería con 3 puntos o 2 puntos, pero es un vuelo chiquito, es acá nomás. Yo lo voy a ver porque le quiero sacar 3 fotos al edificio. Ok, lo tengo en línea de vista, tengo batería, lo levanto, lo muevo, la foto, listo. Lo bajo y no hay ningún problema. Siempre es recomendable consumir la batería en todo lo que se pueda antes de yo ponerla a cargar, ¿no? Porque las baterías tienen ese mecanismo de protección y de control. Y la otra consulta es, en temas de licencias y, de los permisos, yo, por ejemplo, solamente uso el Mini 3, porque trabajo en audiovisual y todo ese tipo de cosas. Por suerte yo no he tenido ningún problema con ninguna autoridad, ni tampoco con serenazgo, ni vecinos, con un vecino uno que otro, pero no he tenido esa mala experiencia de que me digan no tienes permiso para manejar acá, ni al contrario, como que me dicen, a ver qué tal, ¿no? En ese caso es muy necesario que yo, aún así teniendo la serie Mini, tendría que sacar sí o sí la licencia, porque más o menos creo que para sacar es un examen y horas de vuelo y todo eso, pues, ¿no? Sí. Hay un refrán que dice, es mejor tenerlo y no necesitarlo, ¿no? Puede pasar que no tengas licencia y nunca la necesites. Pero ¿qué pasa si tú con el expertise que tienes volando dron, viene una persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una chamba en una mina. ¿Tú sabes manejar dron? Sí. ¿Tienes licencia? Ya, hazte la chamba. Y te haces la chamba, ¿no? A que tú, o sea, no la tengas. La buena práctica y la buena costumbre debería indicarnos a nosotros que sí, que tenemos que apostar por tener una licencia. ¿Por qué? Porque te conviene a ti mismo, porque potencia y te da un valor agregado al servicio que tú das, ¿no? O sea, tú puedes, por ejemplo, decirle a tu cliente, por si acaso, yo soy piloto licenciado, yo tengo mi licencia, yo soy profesional, ¿no? O sea, es como las combis, la combi pirata y la combi formal. O sea, ambos te van a dar el mismo tema, pero cuando ya entramos a temas de buenas costumbres, viene por ahí el tema. Yo lo que te recomiendo es que sí saques la licencia porque es recomendado. O sea, porque te da un upgrade a ti en tu servicio y porque además tienes una buena práctica en cuanto al uso de los drones. Es recomendado eso. ¿Qué tal? Sí, yo soy instructor de vuelo, también soy instructor de drones. Y sí, es bueno, en realidad es lo correcto sacar tu licencia, porque ahí vas a aprender lo que es la conciencia situacional, las buenas costumbres que debes llevar, porque esto te va a llevar a que si no sacas la licencia no aprendes estas cosas y vas a invertir para chocar tu dron, de todas maneras, o sea, es tarde o temprano. Entonces he visto que hay gente que agarra el dron
como decía el compañero, para despegar o aterrizar con la mano, o sea, te vas a cortar tarde o temprano. De ahí el uso de las baterías y diferentes cosas, ¿no?, que pueden pasar. Entonces, para saber eso, debes sacar tu licencia. Es importante, como lo dice, ¿tu nombre, perdón? Luis Fernando. Luis Fernando. Es importante lo que dice Luis Fernando porque es lo que pasa. Entonces, nosotros nos tenemos que acostumbrar a hacer las cosas bien, aun cuando no se necesitan o aun cuando no están reglamentadas. O sea, si yo me compro un carro, yo sé que tengo que estar preparado para que se me baje una llanta, para que me choquen, para chocar, para que me pongan una multa, para que, o sea, tenga algún problema, X motivos. Pero debo estar preparado para eso. De igual manera pasa con el tema de los drones. O sea, les repito, el dron no es un juguete, es una aeronave. Por más chiquito que sea, es una aeronave. Y yo con esa aeronave puedo sacar fotografías en un ángulo que normalmente casi muy poca gente lo puede hacer, una toma aérea. Puedo grabar video, puedo hacer contenidos con un valor agregado, porque hacer un contenido con una cámara, como la que tiene por ejemplo aquí, que es una Pocket 3, o hacer un contenido con un dron que está volando desde lo alto, yo tengo la posibilidad de tener, digamos, un poco más de ventaja sobre los demás, pero es importante la conciencia del buen uso. O sea, yo no voy a comprar un dron para ir a ver que la vecina se está bañando en la azotea o sea, espiarla. Nos ha pasado. Aquí en la tienda hemos tenido un sinnúmero de casos de gente que ha comprado drones que no son necesariamente para eso. Me tocó una vez un cliente también que quería que le enseñaran, le fui a dar la capacitación en el malecón de Miraflores y él mandó el dron hasta Chorrillos, hasta casi el Morro Solar. Y yo le digo, no te va a alcanzar la batería, no te va a alcanzar la batería. Y él no, que llegó hasta allá, o sea, levantó al 100% y cuando llegó a Chorrillos ya había consumido el 55% de batería. Eso quiere decir que si ya te consumiste más de la mitad, vas a tener la posibilidad de tener un siniestro al momento de regresar. Entonces yo le digo, tráelo. No, me obligó a arrancharle literalmente el control remoto y a traerlo yo. Y el dron llegó con las justas. O sea, y obviamente eso pasa por no tener una conciencia. Que tú, o sea, el dron no te cuesta poca plata. O sea, no te estás comprando un dron de 100 soles. O sea, un dron es una inversión, es una fuerte inversión. Y tienes que cuidarla como tal. Y si no tienes un curso o una licencia que te haga entender y capacitaciones como estas que sensibilicen y que digan, debes tener una licencia y cuando el dron te mande una alerta tienes que hacerle caso, vas a literalmente, como dijo Luis Fernando, tirar tu plata al agua. O sea, cómprate el dron para chocarlo. Aquí han venido drones nuevecitos, ¿ah? Que los han chocado por X motivos, porque no saben cómo hacerlo. Y les cuento además una anécdota. ¿Ya? Nos pasó también con el ejército, en el Fuerte Rímac. Los que conocen el Fuerte Rímac saben que ahora ahí al Fuerte Rímac se ha hecho una serie de condominios y edificios grandazos, ¿ya? Nosotros les dimos el servicio a esa constructora y yo hice ese vuelo cuando eso era terreno, para un trabajo de inspección. Yo hice el vuelo, le hicimos el vuelo a Vesco, a la constructora, con todo el tema. Y la constructora le regaló al ejército un dron, pero un dron industrial, les regaló un M300, ¿ya? O sea, un dron grande. Entonces, ese dron vuela con una cámara, pero como les habían regalado el dron y no tenían todavía la cámara, porque esos drones, o sea, los Enterprise usan la cámara montable y desmontable. Entonces, cuando ellos tenían ese dron, ya, ¿cómo se llevaban? Por los sensores FPV, o sea, era una vista de cámara que era en señal en formato VGA y se movía cada rato, pero era el sensor que utilizaba el dron de manera interna para guiarse. Entonces les dije, no lo vuelen así, no lo vuelen de esa manera, tienen que tener cuidado. Entonces yo les enseñé a unos soldados a cómo utilizarlo. Luego, el soldado que era aprendiz, siendo aprendiz, quiso ser maestro y le enseñó a otro soldado cómo se volaba el dron, porque pensaban que era un juguete y era un dron de $8.000, ¿ah? Era un dron de $8.000, solamente el dron. ¿Y qué pasó?
que levantaron el dron y lo terminaron estrellando. Y lo trajeron acá y el dron estaba hecho papilla. Se le rompieron los landing, destrozaron la tarjeta matriz, todo. O sea, lo más sensato era haberlo botado a la basura, porque ya no servía de nada. Entonces, eso pasa porque no se toma una conciencia de lo que es el vuelo del dron. Y eso me trae a colación otras cosas. Trucos para cuando nosotros volemos. Cuando nosotros volemos el dron, despeguemos, aterricemos o estemos haciendo un vuelo en cualquier territorio, mantengamos esta buena costumbre. Tip, secreto, la línea de vista del dron tiene que ser mi misma línea de vista, mi mismo ángulo. O sea, no que el dron me mire a mí, que el dron mire hacia donde yo estoy mirando. ¿Por qué? Por un tema sensorial. Si yo tengo el dron hacia donde el dron está volando y yo le digo al dron, vete a la derecha, el dron se va a la derecha, a mi derecha. Yo le digo a la izquierda, se va a la izquierda, adelante, adelante, atrás, atrás. Si yo tengo el dron volteado y yo le digo al dron, vete a la derecha, el dron va a tomar su derecha, no mi derecha, y por lo tanto invierte la dirección. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué les pasó a los del ejército? Como no conocían el dron, tenían un árbol acá y ellos querían salirse del árbol, alejar el dron del árbol, pero como lo tenían volteado, al momento que le dieron salir, le dieron el inverso y lo terminaron estrellando ellos mismos en el árbol y se cayó. Entonces es importante que cuando nosotros hagamos algo, si yo por ejemplo quiero tomarle tomas o fotos al edificio, ¿qué hago? Me sitúo bajo el ángulo de vista del dron, lo levanto y donde miro yo es a donde mira el dron. Entonces ya yo sé a dónde está, aguanta, más atrás, porque pasa igual a los costados que pasa arriba o abajo. Si yo tengo el dron volteado y yo veo esto del aire, yo voy a ver esto en el aire. Y en el aire yo no sé cuál es el frente y cuál es la parte posterior, porque veo una arañita chiquita arriba volando. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo tengo que aprender. ¿Cómo hago? Fácil. Cuando tengo el dron en vuelo, lo primero que tengo que hacer yo es situarme en el control remoto. A ver, le doy para adelante, ¿va para adelante? Sí, para atrás, ya. Estoy centrado, estoy enfocado con el dron. Entonces yo sé que tengo que darle para allá, que tengo que moverlo para acá, que tengo que darle a un lado, que tengo que darle al otro. ¿Ya? Siempre teniendo esa georreferenciación y esa buena costumbre de que yo haga eso al momento de volar, porque me permite tener más facilidad. Ya después con el tiempo, con el uso, el expertise, la cancha, la experiencia, lo que ustedes quieran decirle, me va a permitir a mí volar ya con mucha soltura. Pero en tanto seamos nosotros usuarios nuevos o relativamente nuevos del dron, debemos tener esa buena costumbre, que el dron siempre esté mirando hacia nosotros. Cuando yo lo quiero aterrizar, cuando yo aterrizo el dron y yo le doy el aterrizaje automático, siempre debo tenerlo en línea de vista. O sea, tengo que ver y el dron, ya lo vi. Y tengo que hacerle el seguimiento visual hasta que el dron comience a bajar y yo lo vea que ya el dron aterrizó. Pero, consejo de experto, usen solamente el tema del aterrizaje automático, ¿ya? Hasta que tengan el dron ustedes y ya lo vean y ya comience a bajar. Cuando ustedes ya lo vean que está a una altura, que ustedes tienen una vista cómoda, cancelan el aterrizaje automático y lo hacen manual, porque el manual ya les permite a ustedes situarlo a donde está. ¿Qué pasa si yo lo vuelo acá? Yo tengo las palmeras, tengo el árbol, yo no sé en qué, o tengo un asta de bandera, con una bandera puesta. Yo no sé en qué momento el viento cambia de posición y me va a mandar la bandera para el lado del dron o va a mover la rama. Entonces, por eso es que yo tengo que tener también, o sea, la posibilidad de yo mismo volar, acomodar el dron y bajarlo de la manera que yo quiera. Entonces, son consejos que se les dan a ustedes por la práctica que uno tiene y por un mejor uso, una mejor salud de su experiencia de vuelo en cuanto al tema de los drones. ¿Alguna otra consulta? Sí. Bueno, mi nombre es David. ¿Qué tal, David? Aplico los drones en tema audiovisual, publicidad, y también en desarrollo cursos sobre manejo de drones. He tenido oportunidades de personas que se contactan conmigo en donde me piden, por ejemplo, entre comillas, hackear el sistema de DJI para elevar el dron. Y para eliminar la zona no fly. Exacto, incluso para elevarlo a 1000 metros porque tienen proyectos específicos, pero no nada
que sea relacionado a algo legal. ¿Eso es posible? Mira, es posible con algunos drones, no con todos, pero no es recomendado. Porque si tú hackeas, tú estás violando, ¿no? Las normas propias del fabricante. DJI protege siempre las zonas no-fly, sobre todo las zonas cercanas a aeropuertos. Cuando la gente hackea eso, es porque quieren volar el dron y quieren hacerlo en zonas donde no está permitido. Si no está permitido, es por algo. Es porque DJI, con el gigante que es en la industria y con todo el dinero que tienen, invierten mucho recurso en hacer las investigaciones y protegerse. Antes no había eso, pero ¿qué pasaba? La gente se metía a los aeropuertos, se metía a los aeródromos, ¿ya? Aeropuerto es grande, aeródromo es para avionetas, ¿ya? Se metían a esos lugares y terminaban ocasionando accidentes. O sea, si yo meto un dron y me cruzo con un avión, yo puedo causar una tragedia, porque la turbina va a chupar el dron y va a romper la turbina y el avión se va a terminar cayendo, ¿no? O yo puedo tranquilamente con el dron generar una bandada de aves que se meta al espacio aéreo del aeropuerto y genere que las aves se metan contra él. O sea, una paloma que se meta a la turbina me crea un problema. A pesar que la gente diga, no, pero la paloma se muele. No, o sea, te daña la turbina. Por eso es que DJI siempre protege las zonas de los aeropuertos, ¿no? En cuanto a no entrada y en cuanto a distancia. DJI te desbloquea las zonas solo cuando tú tienes un dron de gama industrial, porque sabe, o sea, yo no puedo pedir un beneficio si tengo un auto a que si tengo un tráiler. O sea, si yo tengo un tráiler es porque necesito y me dedico a otro rubro. O sea, yo no hago taxi en un tráiler, por ejemplo. Yo un tráiler lo uso para llevar carga. Y el taxi, sí, o sea, y el auto sí lo puedo usar para hacer taxi. Entonces, bajo ese concepto, lo que debemos tener nosotros es el tema de que cuando yo estoy hackeando un sistema, estoy actuando de manera ilegal, estoy violando las leyes. Eso nosotros no lo recomendamos bajo ningún tipo de situación ni bajo ningún parámetro. Hay que respetar lo que manda y marca el fabricante. Si el fabricante te dice no puedes volar acá y tienes que pedir un permiso y tú estás logueado y el fabricante te da el permiso, DJI te da el permiso pero te dice a ti, si pasa algo, tú eres responsable. ¿Aceptas? Acepto. Yo asumo la responsabilidad, acepto esto, plum. Con eso ya te dan a ti la posibilidad de que puedas volar. Pero vuelvo ahí a lo que dice Luis Fernando. Viene la conciencia y el buen uso, ¿no?, de la habilidad de pilotar un dron para poder hacerlo de manera correcta. Si yo sé que tengo un periodo de tiempo y que esa zona es delicada, hago específicamente lo que tengo que hacer y me voy. No me quedo más tiempo ni pretendo hacer otras cosas. Eso se los da la sensibilización de tener una licencia que a uno lo respalde como piloto, ¿no?, certificado por el Ministerio de Transportes y por la DGAC, ¿no? Esas cosas. O sea, de poder se puede, pero no es recomendado porque están violando las leyes, ¿no? Es así. ¿Otra pregunta? ¿Qué tal, caballero? ¿Cuál es la vida útil de un dron y si hay algún seguro, ¿no?, que pueda ocurrir en caso de un mal aterrizaje, de una pérdida, ¿no? Bueno, la vida útil del dron, como en los autos, depende mucho del cuidado que uno le dé a su aeronave. O sea, hay gente que se ha comprado una aeronave que le ha durado 2 días, o hay gente que hasta ahora tiene los Phantom. O sea, yo sé de gente que tiene el Phantom 3 todavía, ¿no?, que es el que lo vuelan y todo, y les dura. El tiempo es, digamos, variable, ¿no? El tiempo es variable, ¿no? El tipo de seguro que usted dice, si usted compra el dron, o sea, hay un tipo de garantía que aplica no a Perú, sino, por ejemplo, aplica en países como Estados Unidos o en regiones como Europa. Y es el tema del DJI Care. El DJI Care es una póliza que usted compra y que le devuelve el equipo en caso la falla haya sido de fábrica. Es como todas las garantías. O sea, si yo tengo un televisor y el televisor se me malogró porque yo le metí, o sea, más corriente de la adecuada, la garantía no me lo va a cubrir, ¿no?
Pero si yo, por ejemplo, prendí el televisor y me duró 2 días y se apagó, la garantía sí me cubre a mí. En el caso del DJI Care es lo mismo. Yo compro esa póliza y en caso yo tenga algún siniestro con la aeronave por interferencia electromagnética, porque se me cruzó un ave en el camino, pero cuando son, digamos, están dentro de las fallas permitidas por el fabricante. Si yo he hecho un mal uso de eso, no me devuelve, porque no es un seguro. Lo que sí existe es como una especie de póliza tipo SOAT que la adquieren las compañías mineras, por ejemplo, cuando van a hacer un vuelo de estudio o un vuelo de inspección sobre zonas urbanas. Eso sí existe, pero digamos estamos hablando ya de otro nivel y otro tipo de póliza y otro tipo de seguro. Acá para lo que nosotros necesitamos hacer es básicamente tener la garantía de DJI Care, pero que como les repito, aplique en otros lados, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí. Una consulta, es un poco controversial lo que voy a comentar, pero por ejemplo, en Estados Unidos, en la Cámara de Diputados se realizó una audiencia porque querían bloquear a DJI por algún tema político. En el caso de que eso se llegase a venir acá a Perú, ¿hay alguna póliza, algún seguro que nos pueda, o al menos ayudar en el caso de que pase eso? Yo sé que son temas que sobrepasa de las manos porque ya es un tema político, un tema o hasta incluso por nosotros mismos, por malos pilotos tal vez, y salgan nuevas reglas, pero en ese caso hay algo o alguna forma de que, no sé, DJI nos pueda garantizar de que no pueda, o sea, no perder el dron, porque prácticamente sería bloquear todo lo de esa marca, ¿no? Bueno, de principio ese problema vino en la época de Donald Trump, cuando Trump le cerró a Huawei, le cerró el mercado americano. Entonces, ellos ya no tenían el acceso a la Play Store, que es la de Android, y ellos generaron su propia tienda de aplicaciones y su propia manera de poder seguir con vida. Eso depende de cada país y de cada legislación. Eso pasó en los Estados Unidos, pero ahora tú en Estados Unidos puedes volar el dron, obviamente con tranquilidad. En países como en Europa, los vuelos en zona urbana están prohibidos. Tú mira los tutoriales de cualquier influencer español que hay en YouTube y todos hacen sus vuelos fuera de la ciudad. No los hacen dentro de la ciudad porque está prohibido, ¿no? ¿Por qué? Por legislación, por el tema de espionaje aéreo, por el tema de que es riesgoso, que le puede caer a alguien en la cabeza y X cosas más que puedan pasar, ¿ya? En el Perú es poco probable. Lo que puede pasar en el Perú, que yo veo más próximo, es que la legislación te diga, ok, está prohibido volar en zona urbana, ándate a volar tu dron a Lurín, ándate a volarlo arriba de Villa El Salvador, en la parte del Terral, o anda a volarlo a Huachipa, ¿no? En la parte de campo. Eso podría pasar. Que haya una restricción o una anulación o prohibición de los drones, no lo creo, porque el dron ya se convirtió en una herramienta. O sea, el dron es necesario para labores policiales, para labores arquitectónicas, para labores agrícolas, para labores de seguridad industrial. O sea, ya el dron ha agarrado más campo. Entonces es poco probable que suceda eso, porque ya el dron dejó de ser un juguete y ya el dron. O sea, nosotros vendemos acá los Agras. El DJI Agras es un dron para fumigar, es un dron agrícola. Entonces, ¿ah? Claro, parecido al de acá, ¿ya? Entonces, esos drones tienen que utilizarse. Para topografía, topografía, fotogrametría, se usa el Phantom 4 RTK. Entonces, hay otros usos que ya se le dan al dron. Entonces, si tú vas a pensar en que vas a prohibir el uso de los drones, es como que tú quieras restringir el uso de los autos en un país. Es poco probable. Es poco probable. Sí. Sobre el seguro de DJI Care es válido solamente para Estados Unidos, me dicen. Pero yo ayer recién me compró el dron acá en San Miguel y me han cobrado por un seguro. Por el DJI Care. Ya. 400 y pico. Ya, pero ese DJI Care usted lo va a poder utilizar no en el Perú. O si la tienda que se lo ha vendido... De San Miguel, DJI Care de San Miguel. Ya, si la tienda le ha vendido esa póliza, la tienda se tiene que hacer responsable de lo que le están vendiendo. O sea, eso quiere decir que ellos están en la posibilidad
de cubrir ese tema. Si la tienda se lo ofrece, no hay ningún Yo ya lo problema. pagué ya ayer. Claro, si la tienda se lo da y ellos le están garantizando eso, no hay ningún problema. Pero, o sea, debe ser una póliza que no sea la DJI Care, debe ser No, otro tipo de póliza. DJ y Care, dije. Bueno, si ellos lo van a asumir, sí, si lo van a asumir, buenísimo, buenísimo. Pero ojo, que tiene sus restricciones, ¿ah? Tiene la forma de decir, esto es así, o sea, Eso sí. claro, como todo seguro, ¿no? Como todo seguro, cuando uno choca... Lo que de repente si hay algo accidente, cualquier cosa, lo que me haga cobrar es un monto mínimo, ¿ok? Hay un monto que cubren ellos, Claro, que es el otro no, o sea, evidentemente hay un porcentaje. claro, que es el copago, ¿no? Es el copago que uno hace en el seguro. Sí, sí, hay que ver eso. Pero sí, si le van a la cobertura, buenísimo. Raúl, yo me compré, como te dije, mi dron en Estados Unidos y me ofrecieron el Care, pero le dije que era para Perú, me dijeron no te cubre. Claro. A mí me han dicho. Sí. Y lo que está hablando el compañero de la legislación, lo que va a cambiar ahorita, la DGA se está trabajando, los que tienen licencia tienen habilitación nada más, no tienen licencia de piloto, como le da a la gente que hace vuelo comercial. Es una habilitación temporal, porque va a cambiar ahora, no sé si este año o el otro, va a tener que dar examen médico, Sí. como un piloto comercial. Igual los que vuelan a la Delta, los que hacen parasailing en el Miraflores, todos los que hacen actividad aérea, paracaidismo, todos van a tener que pasar un examen médico que más o menos está entre 800 a 1300 soles, que dura una determinada cantidad de años. Hay que pasar psicológico, vista y todo, como un piloto. Eso va a variar, eso lo están trabajando todavía. Sí, es que en realidad sí debería ser así, ¿no? O sea, es lo mismo con el tema de las armas. O sea, yo no sé si le estoy vendiendo el dron a un loco, pues, a un patronado que le quiere meter una granada de guerra y como extorsión se lo quiere mandar a alguien en gamarra. O sea, hay que tener en cuenta, o sea, sí se debería hacer. Exacto, exacto. Siempre. O sea, yo sí estoy de acuerdo con eso. Y si el tema va a cambiar, sí. Por ejemplo, si yo estoy volando mi dron en una zona autorizada y todo lo demás, con todos los requisitos y todo, y hay alguien que viene y me lo trae abajo al dron. Por ejemplo, una experiencia, ¿no? Estaba grabando en Barranco dentro de una propiedad y de fuera de la propiedad aparecían piedras y todo lo que tiraban hacia el dron. Entonces bajé el dron y luego entró una persona y me decía que yo le estaba grabando, o sea, su propiedad, pero en sí el dron estaba grabando en la parte interna de la propiedad donde me habían contratado, ¿no? Claro. En ese caso, si por ejemplo derriban el dron, ¿cuál podría ser el procedimiento que tengo que hacer yo como propietario? Lo que tú tienes que hacer primero es una denuncia policial, ¿no? En segundo lugar, tienes que llevar el material probatorio, que es tus imágenes, y que las imágenes demuestren y que digan, el señor dice que me bajó el dron porque yo lo estaba grabando a él, y aquí se ve que yo estoy grabando otra cosa completamente distinta a lo que él dice. O sea, yo puedo tener el dron encima mío, pero el dron no me está apuntando a mí. O sea, el dron puede estar volteado. O sea, yo puedo tener el dron literal, yo puedo tener el dron, o sea, acá. Pero si a mí no me está apuntando, no me está grabando. Porque hay como una especie de paranoia. Claro, sí, sí. Con los láser, pues, en vez de Pero también tengo entendido que está a nivel de una aeronave, de hacer una avioneta, porque está considerado. Claro, es una aeronave. O sea, el dron es una aeronave no tripulada. Claro, es una aeronave no tripulada. Ese es el concepto básico del dron, ¿no? Los ataques de Rusia a Ucrania son con drones. O sea, no son estos drones, son otro tipo, pero son, o sea, dron también son los ala fija. El ala fija también es un dron que se usa para fotogrametría, pero que finalmente también es un dron, ¿no? Entonces, si te pasa algo así, si alguien atenta, tú lo que tienes que hacer es hacer tu denuncia policial porque él está atentando contra tu dron, que es propiedad privada. Él te va a decir, no, que tú has invadido mi propiedad privada, pero el espacio aéreo es como la calle. O sea, yo me puedo tomar una foto acá y no salen ellos a decir, ¿por qué te tomas una foto? La calle es la calle. Y tú puedes hacer uso de la calle como puedes hacer uso del espacio aéreo. Si te avala una licencia, tú eres una persona capacitada, eres un profesional que tiene la capacidad de poder tener el conocimiento y el expertise para decir, yo no soy cualquier persona, yo estoy volando porque a mí me están dando esto. ¿Entiendes?
Entonces, y tú tienes que demostrar con imágenes que no estabas haciendo un mal uso del dron en eso. Claro, ahora, si estabas grabándolo a él, ya, pues, o sea, ¿no? Caballero, no queda otra, ¿no? Pero si no ha sido así, o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Más preguntas? Ya, ya. Ok. Entonces, bueno, ahora quiero conocer quiénes han traído sus drones, ¿no? Porque vamos a ir ahora al campo a hacer ya los vuelos. Entonces ya en los vuelos es importante saber qué tipos de drones tienen para, en este caso, volar uno y no despegar todos, ¿no? Pero para que más o menos sepan. ¿Tú has traído tu dron, Jorge? El tuyo es el Mini 4. ¿Quién más ha traído dron? Yo traje, pero tengo, cuando dijo de que hasta el mínimo roce, yo tuve un pequeño roce con un cable. O sea, no se valoró nada, pero la hélice tiene una mínima... Tienes que cambiarla. Mejor, Sí, mejor cámbialo. ¿Quién más? ¿Usted ha traído Mini 4 también? Ya. Sí, nosotros vamos a llevar un Mini 4. O sea, lo ideal de esto es que ustedes tengan el dron aquí. Otro tema vital e importante. Como en el tema del manejo, porque yo siempre pongo el tema porque es la manera más... Adelante, adelante, adelante. Pase, no se preocupe. Es la mejor manera de tenerlo mapeado. El dron es 35% teoría y 65% práctica. Es lo mismo que yo hago cuando aprendo a manejar un auto. O sea, el que yo pueda manejar un dron bien me lo va a dar la práctica, no solamente la teoría. Yo tengo que aprender a volar mi dron. ¿Cómo se hace para yo aprender a volar? Irme a lugares que no me representen ningún riesgo potencial. O sea, si yo no soy un piloto experto, yo no puedo despegar el dron desde la esquina. Yo lo puedo despegar, pero a un novato no le puedo pedir eso porque él no entiende el tema. Es como, o sea, yo siempre, el mejor ejemplo es con el auto. Cuando uno quiere aprender a manejar, ¿a dónde se va? A la playa, a un pampón, a un sitio donde no haya nadie para que no choque, para que no atropelle, para que no haga nada. Igualito es con el dron. Uno tiene que practicar y la práctica hace al maestro. El expertise nos los da la práctica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Agarrar y destinar alguna hora donde estemos tranquilos, irnos a un sitio donde estemos tranquilos para poder volar el dron con total tranquilidad sin que eso nos represente a nosotros algún tipo de estrés. ¿Ya? No volemos el dron si estamos apurados y si estamos recién aprendiendo. No volemos el dron desde el patio de mi casa o desde la azotea y todo el tema si no tengo la suficiente práctica, y siempre tratemos de que cada vuelo que hagamos nosotros primero es el dron no es un PlayStation, ¿eh? O sea, el dron no es una Play donde yo agarro y comienzo a mover todos los controles como se me da la gana. Cuando uno es principiante, los vuelos se hacen siempre de manera lineal. O sea, primero lo levanto, luego lo muevo a un costado, lo bajo, lo traigo para acá, lo vuelvo a elevar. Cuando ya yo tengo la expertise, yo puedo volarlo de costado, puedo meterlo así porque ya puedo ubicarme rápido. Pero mientras yo no tenga la práctica, los vuelos son lineales. Hacia arriba, lo muevo, lo acomodo acá, lo alejo, poco a poco, un joystick a la vez. Si yo voy a subir, primero subo, luego lo ubico donde yo quiero, acomodo la posición y después tomo la foto o grabo el video y hago el movimiento. Pero no es para utilizarlo dos controles a la vez hasta que uno no tenga el expertise. ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Hay formas y hay trucos para hacerlo? Sí. ¿Hay trucos audiovisuales para hacer cosas bien bacanes? Sí. Pero se tienen que hacer cuando uno ya tiene el dominio del dron, cuando uno ya maneja dron. Es como cuando uno maneja carro. O sea, va a cambiar el modelo del carro y va a cambiar de repente la forma de la palanca de cambios, pero yo sé que si estoy manejando un carro mecánico son 3 pedales, embrague, freno y acelerador. Y si manejo un carro automático son 2 pedales, freno y acelerador. Y la palanca también es distinta. En el caso de los drones es exactamente lo mismo. El control remoto de el control remoto del Phantom, el control remoto Enterprise tienen la misma función. El joystick de mi mano izquierda me sirve para elevar, para descender y para que el dron me haga una especie de un paneo, un pan.
O sea, que gire hacia su izquierda o gire hacia la derecha. El joystick de la mano derecha es adelante, atrás, izquierda y derecha. Son los movimientos que van a ver en todos los controles remotos. Vuelvo y repito, si no tenemos la práctica, primero practiquemos un control a la vez y vamos manejando el tema de esa manera. TNT.